Muy bien, pues acompáñenme por favor en su Biblia a la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 4. Gálatas 4. Bien, hoy es domingo 27 de marzo del 2022. Estaremos viendo Gálatas 4 de los versículos 8 al 20 en su primera parte. Y he titulado esta enseñanza De millonario a mendigo. De millonario a mendigo. Acompáñenme ahí en Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 8 vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, Gálatas 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, acudimos a ti reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Pedimos tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender tu mensaje. Al mismo tiempo, Señor, que nos das el poder para responder a este mensaje de una manera que te glorifiquemos, de una manera, Señor, que reflejemos el Evangelio cada momento de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo no oculta su asombro por la actitud de los cristianos gálatas. Dice al final del versículo 20 que leímos, me tienen perplejo. ¿Y qué significa esto de perplejo? Literalmente, estar totalmente enredado, es decir, confundido, sin saber qué pensar. Vaya, en lenguaje actual sería, me sacan de onda.
Es estar lleno de confusión que resulta por el fracaso de comprender. Es esa confusión que viene por no comprender, no entender realmente una actitud, en este caso de parte de los creyentes en Galacia. Es lo que pasó, por ejemplo, a las mujeres que fueron a donde habían sepultado al Señor Jesucristo y no lo encontraron. En Lucas 24:2 narra esta ocasión y dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Pablo dice a los creyentes de Galacia: me tienen realmente confundido. ¿Y por qué? Número uno, porque habiendo pasado de ser esclavos a ser hijos, y como hijos, herederos de Dios por medio de Cristo, ahora tienden a regresar a su antigua condición de esclavos. Y número dos, porque se han olvidado de ese gozo que experimentaron al recibir el Evangelio de la gracia. Es decir, han pasado del gozo de la justificación solo por la fe a la esclavitud del legalismo de la justificación por las obras. Hoy veremos la primera de estas dos secciones, donde Pablo expresa su perplejidad, porque habiendo pasado de ser esclavos a ser hijos, y como tales herederos de Dios por medio de Cristo, ahora tienden a regresar a su antigua condición de esclavos. Es decir, habiendo sido sacados de la ignorancia, de la esclavitud de una religión incapaz de salvar, para disfrutar del perdón de Dios y de la verdadera libertad por el Evangelio, ahora quieren regresar a algo similar. No a lo mismo, pero a algo similar. De hijos, quieren regresar a ser esclavos. De millonarios, teniendo todo a su disposición, todas las bendiciones espirituales en Cristo, a mendigos, a limosneros. Y yo espero que al meditar en la presente sección de esta carta, cada uno de nosotros podamos apreciar más la magnitud de las riquezas de la gracia de Dios en Jesucristo, al sacarnos por el puro afecto de su voluntad de la esclavitud del pecado y liberarnos de la condenación eterna. Pablo dice: ustedes ya han sido adoptados como hijos de Dios, lo vimos la semana pasada. Y como tales tienen todos los derechos y privilegios que vienen con esta filiación. ¿Por qué creen que les falta algo? ¿Por qué querrían volver a lo que solían tener antes? Es tan absurdo como si un hombre que es dejado en libertad después de haber estado en prisión decide regresar a la cárcel. O como el pueblo de Israel, que habiendo sido liberado por Dios de la esclavitud en Egipto con gran demostración de poder, desea volver a esa condición de esclavitud. ¿Recuerdan la actitud de los israelitas cuando Dios los sacó con mano poderosa, les permitió atravesar el mar, dividiendo en los dos y eliminando al ejército de Faraón que los seguía? Y que los guió por el desierto dándoles alimento, sustentándolos con agua sacada de la roca, que no los dejó en ningún momento desamparados. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? ¿Sí? En Éxodo 16:2, si me acompañan ahí a Éxodo 16.
Éxodo 16, 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Se dan cuenta? Están diciendo: hubiéramos preferido quedarnos en Egipto siendo esclavos, magnificando los beneficios que tenían en Egipto. Que aquí dicen que se sentaban, ¿verdad?, junto a las ollas de carne, disfrutaban de grandes banquetes. No es cierto, eran esclavos, estaban sufriendo. Pero existía en ellos no solamente ese deseo de querer regresar al enfrentar ciertas dificultades en su trayectoria, sino de hacerse ídolos a los que les atribuían el haberlos sacado de Egipto. Ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 32, versículo 3. Desde el 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta la ingratitud del pueblo de Israel? De atribuirle a ciertos ídolos el haberlos sacado de la esclavitud. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Dónde quedaron las demostraciones de poder de Dios al haberlos llevado de la libertad, de la esclavitud de la libertad? Y esa es precisamente la confrontación que Pablo hace a los Gálatas. ¿Quieren regresar a la condición de esclavos cuando han sido declarados libres por pura gracia? Sin que tuvieran que hacer nada más que creerle a Dios. Van a pasar de ser herederos de Dios a limosneros, a quererse ganar el favor de Dios con algunas pequeñas obras aquí y allá, de tener todas las bendiciones espirituales en Cristo, a tratar de ser justificados por lo que hacen. En el capítulo 3, versículo 2 de Gálatas les dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? O sea, por sus medios, queriendo ser justificados cuando fueron justificados completamente por la obra de Cristo. Esa es la situación que está enfrentando Pablo a través de esta carta con los creyentes en Galacia. Y vamos a ver en esta sección tres cosas: el antes y el después. Número 2, la incapacidad de la religión humana para salvar. Y número 3, la frustración del apóstol. Veamos versículos 8 y 9, el antes y el después. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo contrasta la condición de los creyentes antes de su conversión con su condición presente como cristianos. Entonces, en otro tiempo, dice el versículo 8, y el 9 dice, más ahora. En aquel entonces vivían en la ignorancia, sirviendo a los que no son dioses, es decir, en total idolatría, siguiendo una religión externa que no puede hacer nada por el alma de la persona. Los griegos tenían muchos dioses, pero eso solo indicaba que no conocían al Dios verdadero, al único Dios verdadero. En su visita a Atenas, Pablo aprovecha precisamente esto para hablarles acerca del Dios verdadero. Si vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 22. Hechos 17, 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ve el panorama, Pablo. Ve que estos idólatras tienen dioses para todo, al grado que incluyen a uno que no conocen por si acaso se les pasó, ¿verdad? Pues sí, o sea, tenemos para esto, para aquello, para el otro, para todo, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si ese es que se me ofrece de repente no está en la lista? Ah, pues uno al Dios no conocido, ¿verdad? Entonces Pablo dice, de ese es el que les voy a hablar, del que ustedes no conocen. Y esa era la condición de los gentiles antes de su conversión por su fe en Jesucristo. Y esa es la condición de toda persona que no ha creído en Cristo como su único Salvador y Señor. Aunque no adore un montón de ídolos, si no ha creído en el único Dios verdadero y en Jesucristo como su Salvador y Señor, es igual de idólatra que los gentiles de aquel tiempo. Cree conocer a Dios, cree adorar a Dios, pero solo sigue y adora a un Dios de su imaginación, de su propia creación, y un Dios obviamente creado a conveniencia. A mí me gusta que Dios sea así o asá. Me conviene que sea así o asá, dependiendo de la situación. Y esos dioses con D minúscula, entre comillas, paganos, eran nada más una obra de manos de los hombres, una creación de los hombres. Imágenes que por mucho que las pintaran y adornaran con oro y plata, eran algo totalmente sin vida. En Jeremías 10, versículos 3 al 5, dice, porque las costumbres de los pueblos, hablando de los pueblos paganos, son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron,
obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Más claro? No puede ser, ¿verdad? Y en el Salmo 115, si vamos al Salmo 115, Salmo 115 del versículo 4 en adelante dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Ay, ay, ay. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Tan carente de vida es la imagen como el que confía en ellos, en esa imagen. Hacer o confiar en los ídolos significa estar en la misma condición de ellos, incapacitados para hacer cualquier cosa. Y el llamado continuo de Dios hacia el pueblo de Israel fue para que se apartaran de toda idolatría. En Éxodo 20, versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en Jueces 10:13 dice, mas vosotros me habéis dejado. Este es un reclamo para el pueblo de Israel. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Vas a poner tu confianza en los dioses, con D minúscula, de los pueblos paganos? Pues que te libren ellos en el tiempo de tu aflicción. ¿Sí? A ver si pueden. Pero principalmente que te libren ellos en el día del juicio. Porque llegará el día del juicio y todos daremos cuentas delante de Dios. Y si tu confianza ha estado puesta en lo que tú puedes hacer, ¿sí? Entonces, pues vas a tener problemas. La idolatría siempre produce esclavitud. No solo esclavitud en el temor, sino esclavitud de degradación moral y espiritual de toda clase. Esta era la condición anterior de la mayor parte de las personas a las que Pablo aquí se dirige por su trasfondo gentil. Pero habían pasado, como dice en el versículo 7 del capítulo 4, que vimos la semana pasada, de ser esclavos a ser hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, era de esperarse el desconcierto de Pablo. Para él era incomprensible que ahora que tenían una relación personal con el Dios verdadero,
quisieran regresar a un tipo de ignorancia y esclavitud que antes tenían sirviendo a los ídolos. Claro, de una manera distinta, puesto que antes servían a los dioses paganos y ahora estaban siendo seducidos por los legalistas a cumplir con las obras de la ley que para Pablo eran igualmente idolatría, porque apelaban precisamente a los méritos humanos para la justificación. Por eso dice en el versículo 9, mas ahora, esa es la condición actual de los creyentes en Galacia. Antes servían a los dioses que no salvan. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, al Dios verdadero, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No deja de expresar su asombro y su confusión. No puede comprender el cambio en los Gálatas. Dice, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Dios, es inconcebible que retrocedan a su condición anterior. Ellos habían venido al conocimiento del Dios verdadero solamente por creer el evangelio que Pablo les había predicado y que otros les habían predicado. Disfrutaban de esa libertad de la condenación. Pero el apóstol aclara que ni siquiera eso fue por mérito de ellos, sino por iniciativa de Dios mismo, diciendo, siendo conocidos por Dios. A través de sus cartas, Pablo usa dos palabras distintas para el término conocer. Oida y ginosco. Oida se refiere a un entendimiento o comprensión de las cosas, es algo más intelectual, ¿sí? Un conocimiento intelectual. Pero ginosco significa un conocimiento íntimo a nivel personal, ¿sí? Y la palabra que aquí utiliza tiene su raíz precisamente en ginosco, un conocimiento personal. De tal manera que habla de una relación personal con Dios. Y al aclarar que es Él, que es Dios, quien los ha conocido, enfatiza el hecho de que de no ser porque Él fue movido a poner sus ojos en ellos, no lo habrían conocido y permanecerían en su ignorancia, en su religión vana, ajenos al verdadero Dios y a su promesa de salvación por medio de Cristo. Al decir que son conocidos por Dios, está hablando de la salvación a la que vinieron por obra de la gracia de Dios. Nadie entonces puede conocer a Dios de una manera real mediante sus propios medios y esfuerzos. Dice la Escritura en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él inicia esa relación. Una relación de amor íntimo lograda por medio de Jesucristo. Y más adelante en 1 de Juan 4:10, más bien dicho antes, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La iniciativa siempre ha sido de Dios. Y una vez más, se demuestra que la obra de salvación entonces es realizada por Dios y no por el hombre. Muchas veces pensamos
que somos nosotros quienes buscamos a Dios. Pero la realidad es que es al revés. Dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios por sí mismo. Nadie busca a Dios por sí mismo. ¿Sí? Y sí, aun cuando algunos sintieron la necesidad de buscar y conocer a Dios, en realidad fue Él quien puso ese deseo e inclinación en ellos. Así que ni siquiera de eso nos podemos jactar, ¿verdad? Es más, desde antes de la fundación del mundo ya había puesto sus ojos en aquellos que salvaría por su gracia. Si vamos a Efesios capítulo 1, me acompañan ahí en su Biblia, Efesios capítulo 1. Vamos a repasar una sección de esta carta que nos es muy conocida. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí Pablo expresa, ¿verdad?, su gratitud a Dios. Bendice a Dios por habernos bendecido desde antes de la fundación del mundo, separado para salvación. Jesús dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él conoce a los que son suyos, pero igualmente desconoce a los que no han puesto su fe en Él. En Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible llegar a ese punto, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios, creyendo que hemos tenido una relación con Él, y que diga: ¿y tú quién eres? Nunca te conocí de manera íntima. Mi afecto no está puesto en ti. Pero el cristiano ha dejado de estar alejado de Dios para convertirse en su hijo por su gracia, porque Dios ha puesto su afecto en él. Y eso es lo que Pablo está argumentando aquí. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que la iniciativa de salvación es de Dios. La obra de salvación es de Dios. Él envió a su Hijo. Lo hizo para redimir a los que estábamos en esclavitud, y con el propósito de que recibiéramos la adopción de hijos, con todas las bendiciones que eso conlleva. Así que el cristiano ha pasado de la esclavitud a la libertad, de la orfandad a ser hijo. Se relaciona con Dios como su Padre, Abba Padre, lo cual implica que tiene una relación íntima con Él, y que se reconoce ya no como ajeno, sino como hijo, con todos los derechos. Ahora, no se trata de riquezas en esta tierra, porque pues luego hay algunos predicando que como cristiano debes reclamar toda la riqueza material porque eres hijo de Dios, eres heredero de Dios en Cristo. Entonces reclama tu auto último modelo,
¿verdad? Reclama todas las bendiciones materiales en esta tierra. Pero no es lo que enseña la Biblia. De hecho, esta vida está cargada de sufrimiento. Y la Biblia nos dice que los cristianos no están exentos de las tribulaciones. Todo lo contrario, Jesús afirmó, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, los creyentes gálatas iban en sentido contrario, dirigiéndose de la libertad de la que ahora disfrutaban por estar en Cristo, de una relación con el Dios verdadero, a la esclavitud de las obras humanas. Y es por esta razón por la que Pablo expresa su asombro. Si han sido sacados de la ignorancia y de la idolatría en la que vivían, de la religión basada en las obras, y han sido atraídos por la gracia de Dios a su conocimiento y a ser declarados hijos y herederos por medio de Cristo, ¿cómo es que están volviendo atrás a lo que no tiene poder para salvar? Vemos entonces, en segundo lugar, la incapacidad de la religión humana para salvar. El antes y el después, y ahora la incapacidad de la religión humana para salvar. Habiendo dejado un tipo de idolatría, de una religión por obras, ahora se estaban sometiendo a lo que Pablo llama los débiles y pobres rudimentos de la religión judía. Se están volviendo, dice. ¿Cómo es que se están volviendo? No es algo ya realizado, algo en proceso. ¿A dónde o a qué se están volviendo? Dice, a la esclavitud de los débiles y pobres rudimentos. ¿Y qué es esto? Rudimento se refiere a las cosas más básicas de la religión humana. Para los judíos era la ley, las tradiciones rabínicas, pero para los gentiles se refería a la adoración de todos sus dioses imaginarios, del trato duro del cuerpo, del ascetismo, de los sacrificios y todo intento por agradar a sus deidades. Son, ¿verdad?, en palabras del apóstol, prácticas débiles y pobres. Débiles por su insuficiencia, porque no tienen el poder para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y pobres porque están desvalidos, no tienen valor alguno, no proporcionan la herencia que solo la promesa de Dios hace posible. Y estos dos adjetivos, débiles y pobres, expresan la absoluta impotencia de estos rudimentos o elementos religiosos para hacer y otorgar lo que fue hecho y dado por Dios al enviar a su Hijo al mundo. ¿Sí? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Los gentiles habían estado en esclavitud debido a la incapacidad de su religión pagana, tratando de descubrir la manera de agradar a sus múltiples dioses, pero sin lograrlo. Y ahora que habían sido sacados de su ignorancia y salvados solamente por la fe, llegan estos pseudo maestros, a los que hemos llamado judaizantes, enseñándoles que tenían que ser circuncidados de acuerdo con la ley de Moisés, y que debían además, como dice el versículo 10, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Es decir, se les enseñaba que debían observar diligentemente tanto el día de reposo como las fiestas y celebraciones del calendario judío.
Y muy posiblemente los Gálatas no veían en el legalismo judío la amenaza de volver a sus viejas creencias en el paganismo. Decían, ay, gracias a Dios fuimos liberados de la idolatría, ¿verdad? Ya no adoramos a Zeus, ni a Júpiter, ni a Epafrodita, ninguna de esos dioses y dioses. Pero, pues, si los judíos, ¿verdad?, conocían al único Dios verdadero, puesto que los escogió para que fueran su pueblo, entonces era lógico pensar que su religión era lo bueno. Que todo lo que Dios prescribió para su pueblo en el pasado también aplicaba para todo aquel que se convirtiera al cristianismo. Que esto es lo que estaban impulsando los judaizantes. Sí, cree en Jesucristo, pero además tienes que cumplir con las obras de la ley. Si no, no vas a estar bien delante de Dios. Y lo que debemos observar aquí es que Pablo considera la observancia de estas ceremonias y tradiciones iguales a los festivales paganos. Para él no hay diferencia, habiendo sido judío recalcitrante, un fariseo de fariseos. Ahora, por la libertad que disfrutaba en Cristo, por haber comprendido el Evangelio, dice, eso y lo otro es exactamente lo mismo. La ley, como hemos comentado, es buena porque emana de Dios, Dios la dio. Sin embargo, aún la ley, cuando es distorsionada de tal manera que se usa para justificarse y ganarse la salvación, es un elemento satánico. Quiere desviar a la gente de la verdadera salvación. Ya no es por gracia, es por cumplir con la ley. Y eso es lo que pasa aún hoy en nuestra época. Debido a que las ceremonias y tradiciones judías fueron establecidas por Dios para su pueblo, muchos piensan que es algo que todo cristiano debe practicar. Sin embargo, no hay ningún mandamiento en todo el Nuevo Testamento de guardar el sábado o cualquier otro de los eventos del calendario judío, trátese de festivales, ceremonias, rituales, leyes dietéticas, etcétera, etcétera. Dice un comentarista, el fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es que casi inevitablemente divide los días en sagrados y seculares. Y el paso adicional, casi inevitable, es que cuando las personas han observado meticulosamente los días sagrados, son propensas a pensar que han cumplido con su deber para con Dios. Fíjense el orgullo del hombre. ¿Sí? Si cree que por guardar ciertos días, ciertas prácticas, se justifica delante de Dios, dice, ya cumplí. Y Dios debe estar complacido conmigo. Tal es el caso de la Cuaresma, no nos vayamos muy lejos. ¿Sí? Muchísima gente cree que porque se abstiene de ciertos alimentos y prácticas durante este periodo previo a la Pascua, ya está bien con Dios. Miren lo que leí ahí en las redes sociales. Dice, bienvenidos a la Cuaresma, con destino al perdón y a la reconciliación con Dios. Son 40 días en los que está prohibido criticar, mentir, odiar, hablar mal del otro. Está prohibida la gula, la lujuria y muchas cosas más. Y luego dice, asegúrese de rezar y alejarse de todo lo malo. ¿Ok? 40 días. El resto del año haz lo que te plazca. Es lo que están diciendo. Y es como se vive realmente en muchos de los casos. No en todos, ¿verdad?
Así que, de veras, solo en ese periodo. Somos llamados a la santificación solo en ese periodo. Además es esto lo que nos conduce al perdón y a la reconciliación con Dios. Dice, esto te va a conducir al perdón y a la reconciliación con Dios. Lo que tú hagas en este periodo, bueno, los viernes nada más, ¿sí? Te va a conducir al perdón y reconciliación con Dios. ¿Qué no es creer en el sacrificio de Cristo, en donde obtenemos el perdón? ¿Dónde queda Cristo, su sacrificio? Si yo por mi cuenta voy a poder cumplir con las demandas de Dios. Así que hacer de nuestra relación con Dios una cosa de sacrificios esporádicos de vez en cuando, en tiempos especiales, es igual a no conocerlo. Para los verdaderos cristianos, cada día es un día para adorar a Dios y para cumplir con su voluntad. Claro, no está mal apartar un día, como el domingo, el día del Señor, para dedicarse de manera particular a la comunión con Dios y con su iglesia. Ni tampoco separar tiempos para orar, para ayunar, con una especial dedicación. Pero eso no nos hace más justos delante de Dios. Eso lo hacemos como consecuencia de la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida. Así que era increíble que después de haber experimentado el perdón y la libertad por la fe en Jesucristo, únicamente por la fe, por haber creído, y de haber recibido el poder del Espíritu Santo, ahora los Gálatas quisieran acudir a las obras de la ley para sentirse completos. Es como dejarlo más por lo menos. Es menospreciar la gracia para dar paso a lo que es imposible, el esfuerzo humano para justificarse delante de Dios. Pero de este tamaño es el orgullo del ser humano. Siempre quiere tener algún mérito propio en su salvación. No acepta la gracia porque implica que tiene que abandonarse completamente a lo que Dios le da, le ha dado en Cristo. Martín Lutero, al comentar este versículo y al aplicarlo a su día, dice que él conoció monjes, incluyéndose él, que celosamente trabajaban para agradar a Dios para su salvación. Pero mientras más trabajaban, más miserables, impacientes, inseguros y atemorizados se volvían. Y eso define gran parte de su vida, su propia vida, antes de que por la gracia de Dios comprendiera la justificación solo por la fe. La libertad que eso trae. La ley es débil, dice Pablo. La ley es pobre. El pecador es débil. El pecador no tiene recursos espirituales para salir de la esclavitud. Son como dos borrachitos que tratan de ayudarse para no caer. Ahora sí que Dios los ayude, ¿no? Porque los dos van para abajo, si se tratan de sostener uno al otro. No lo pueden lograr. Pero por medio de Cristo, el débil pecador es revivido y enriquecido con el Espíritu Santo que lo capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? No haciendo esfuerzos humanos para salvarse, para agradar a Dios, sino acudiendo por la fe al Señor, quien por su gracia le da al Espíritu Santo para capacitarlo, de tal manera que cumpla con la voluntad de Dios. Y eso es lo que produce esa frustración en el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice el versículo 11, me temo de vosotros
que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, temo que quizá he trabajado en vano con ustedes. Sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era incansable, sumamente determinado, y nada lo podía alejar del cumplimiento de su comisión. Tuvo que enfrentar 1000 cosas en el cumplimiento de su comisión, pero nada lo detenía. Aún así, no significa que no sufriera en el cumplimiento de esa comisión. El libro de Hechos da amplio testimonio de esto, y además él mismo lo dice en sus cartas. Desvelos, golpes, azotes, enfermedades, tantas cosas. El teólogo Matthew Henry dice: como a todo fiel ministro de Dios, a Pablo le resultaba desconcertante ver que todas aquellas arduas labores suyas estaban en peligro de venirse completamente abajo. Es decir, después de todo el tiempo dedicado a la predicación del Evangelio y a la enseñanza, en este caso entre los Gálatas, de todas las conversaciones, las exhortaciones, las correcciones, el ánimo, ahora le entristece ver que tan pronto se fue, estos cristianos se estaban dejando llevar por falsos maestros, que lo único que buscaban era el protagonismo, tener gente a sus pies, tal como él lo expresa más adelante, ya lo veremos. Evidentemente el apóstol no está implicando que los cristianos puedan perder su salvación, sino que retrocedan adoptando el legalismo esclavizante en lugar de disfrutar de la completa libertad que han obtenido por la gracia. Haber trabajado en vano no significa que todo se perdió. Si así fuera, no les estuviera confrontando por medio de esta carta. Es el sentir de Pablo de que tendrá que empezar de nuevo con el ABC del Evangelio de la Gracia, pues más adelante dice en el versículo 19 del capítulo 4: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a tener que empezar otra vez con el ABC. Sí, captan la frustración de Pablo. Sí. Y si tú has sido un instrumento en las manos de Dios para guiar a alguien al Evangelio, y has dedicado tiempo para discipular a esa persona, seguramente comprendes el sentir de Pablo. ¿A poco no es desconcertante y hasta frustrante que habiendo dado 3 pasos hacia adelante, veas a esa persona retroceder 1, 2, 3 y a veces hasta 4 pasos hacia atrás? Pero no nos hagamos. Uno mismo ha sido ejemplo de esa situación. Sería necio negar que le causamos tristeza a Dios por nuestros retrocesos. Y también dejemos perplejas a las personas que Él ha designado para guiarnos en la fe. ¿Cuántas veces, habiendo entendido el principio divino, habiendo entendido su mandamiento, decimos no? Yo no me quiero sujetar a eso.
En cierta manera Pablo se jala los cabellos, yo no sé si estaba pelón o no, pero se jala los cabellos, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que no aceptes completamente la salvación solo por fe? Cuando te has convertido en un hijo, has sido adoptado y eres un heredero de todo lo que Dios posee. ¿Qué más quieres? Y sí, quizás tú no vengas del paganismo, de la abierta idolatría de los griegos. Pero eso no quiere decir que tu condición fuera distinta a la de ellos. Antes de haber creído por la gracia de Dios en Jesús como tu único y suficiente Salvador, estabas en la misma condición de los gentiles de la época de Pablo, ajeno de Dios, ajeno a los pactos de la promesa, muerto en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No conocías a Dios porque no eras conocido por Él. Creías conocerlo, de oídas te conocía, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Dios puso su afecto en ti. Eras enemigo de Él y tu religión era débil e insuficiente. Eras esclavo del pecado. Estabas, aunque no lo reconocieras, desesperado, indefenso, ciego, ignorante, separado para destrucción eterna. Más ahora. Y eso es lo que debemos comprender. Siendo conocido por Dios, habiéndote atraído con lazos de amor para tener una relación íntima contigo por medio de Jesucristo, puedes disfrutar de una completa libertad porque Cristo ha pagado el precio de tus pecados. Él ha pagado tu deuda si tú has puesto tu confianza en Él. Ya no hay más condenación. No necesitas hacer nada para justificarte delante de Él porque la justicia de Cristo te reviste. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Has pasado de ser hijo de Dios y como tal, heredero de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y si no te has arrepentido y si no has creído en Jesucristo como tu Salvador, sigues en esa condición que estaban los gentiles en aquel tiempo, viviendo en la idolatría, en la ignorancia, alejado de Dios, muerto y destinado a la condenación eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te arrepientas y le ruegues a Dios que te perdone y pongas tu confianza en el único que puede salvarte, Jesucristo. Terminamos con 1 Pedro 1. ¿Me acompañan ahí? 1 Pedro 1. Dice el apóstol Pedro, y quiero que tomes esta escritura como toda, ¿verdad? De manera personal. Él bendice a Dios y vamos a ver por qué lo bendice. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se mancha,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendice a Dios juntamente conmigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos como lo hace el apóstol Pedro, por tu gran misericordia mediante la cual nos diste nueva vida, una esperanza viva por medio de Jesucristo, quien murió y resucitó por mí. Gracias por esa herencia que jamás dejará de ser y que está reservada en los cielos para mí. Y mientras tanto tú me guardas mediante tu poder por la fe depositada en Jesucristo para alcanzar esa salvación que tú tienes preparada para mí en el día de tu venida. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.